Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy hoy aquí en Europa, en el sur de España, en Andalucía y en Granada, con una invitada de honor que les voy a presentar ahora. Ella se llama Clara Aguilera. Clara Aguilera es una persona que lleva en el ámbito de la gestión de la administración mucho tiempo. Su ámbito o su especialidad, donde es una persona muy conocedora a nivel tanto autonómico como nacional, como de la Unión Europea, el ámbito de la agricultura y la pesca. De hecho, Clara Aguilera ha tenido varios puestos de responsabilidad a lo largo de su carrera política en el ámbito de la estructura del gobierno de Andalucía. Fue la consejera de Gobernación y fue también la consejera de Agricultura. Y de ahí pasa al ámbito europeo, donde ha estado durante aproximadamente, dime Clara, 10 ¿cuántas? años 10 años de parlamentaria. europarlamentaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que es donde tiene su sede, y en tu Y en caso, Bruselas, y en entre Bruselas. Bruselas y Estrasburgo. Bruselas y Estrasburgo, que es donde están las sedes del Parlamento Europeo dentro de la Unión Europea. Es decir, Bélgica, Bruselas y Estrasburgo, que pertenece a Francia. Bueno, yo quiero darle las gracias a Clara porque primero nos ha hecho un hueco en una agenda apretada y segundo, pues porque yo creo que puede ser un gran ejemplo que nos puede ayudar a conocer mejor ese ámbito de la Unión Europea que en España realmente, España entra en la Unión Europea en el año 1985, junto con Portugal, cuando la Unión Europea en aquel momento eran 15 países, actualmente la Unión Europea está conformada por 27 países y es un proyecto que sigue creciendo y tiene una gran dimensión. Como sabéis, o bueno, como pretendemos que sepáis a través de esta entrevista, es cómo funciona la Unión Europea, cómo es esa estructura y en qué medida los países que forman parte de la Unión Europea, España es del año 1985, otros países históricamente desde hace mucho más tiempo, desde los años 50, y otros países que están recientemente incorporados desde hace apenas 3, 4 años, si no me equivoco, no sé Croacia fue exactamente, el Croacia último. fue la última. Pues en qué medida eso afecta a lo que son las políticas de cada Estado miembro. Entonces, Clara, muchísimas gracias por estar aquí. Yo lo que quiero un poco ahora es que nos comentes en principio cuál es la estructura, es decir, cuáles son los órganos de gobierno y qué papel tiene el Parlamento Europeo a la hora de hacer normativas que no son obligatorias, pero que son, bueno, son casi de cumplimiento obligatorio. Tú nos cuentas un poco cómo funciona eso, porque yo creo que nos puede ayudar a entender también cuando vamos a España, cuando venimos a España, cuando vamos a Holanda, cuando vamos a algún país, Alemania, que de Italia. pronto vemos que hay cosas que se hacen de la misma forma y que posiblemente no, es porque la Unión Europea define qué cosas se tienen que hacer en cada país, ¿no? Entonces, un poco así rápidamente, ¿qué hace el Muy Parlamento? rápidamente, pero si me permiten, puesto que estamos hablando con gente que vive en Estados Unidos, que es un Estado federal, y la Unión Europea tuvo un comienzo absolutamente diferente. Es decir, surge, los primeros acuerdos en Europa, Ujú, surge después de la Segunda Guerra Mundial. exactamente. Después de acabar la Segunda Guerra Mundial, año 45, los europeos de aquel momento decidieron que tenía que ponerse a trabajar, a sentarse en una mesa, a debatir y a tomar decisiones y dejar de hacer guerra. Porque en solo 40 años habíamos tenido 2 guerras mundiales. Ujú. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Entonces, las primeras decisiones, aquellas uniones, es lo que ahora llamamos la Unión Europea, pero eso empezó con núcleos pequeñitos de países, sobre todo en Centro Europa, Alemania, Francia principalmente, Reino Unido. Es decir, surgió en los años 50 y ha ido creciendo. Ahora mismo somos 27 países, pero tenemos 10 países en lo que se llama preadhesión. Ujú. Es decir, 10 países que han llamado a la puerta de la Unión Europea para
entrar en la Unión Europea y tener un futuro común. Y lo mejor, lo más satisfechos que estamos de este trabajo que empezaron en los años 50 hasta ahora, es que no habíamos tenido guerras. Ahora tenemos la de Ucrania por la invasión rusa en Europa, pero si solo ha servido, que ha servido para muchas más cosas, para que no haya conflictos bélicos, bienvenido sea. Entonces, ahora tenemos 27 países y 10 países en preadhesión. Tienen que ser países evidentemente europeos, y el país que probablemente más cerca esté de la adhesión es Ucrania, por las características que tiene la situación de Ucrania, pero también lo que se llaman los Balcanes, que eran países de la antigua Yugoslavia. Algunos han entrado y otros están a la espera. Es decir, por tanto, está funcionando. ¿Y cómo está funcionando? Esto tiene una estructura que ha ido cambiando con los años. Es decir, tengan en cuenta, en Estados Unidos tienen un pasado común y tienen un elemento que es la principal dificultad que tenemos en Europa, un idioma. En 27 países, ¿saben cuántos idiomas tenemos? 24. Idiomas. Sin entrar en los idiomas que cada país tiene. Por ejemplo, España no solo tiene el español o castellano, que conocen ustedes, sino el catalán, el vasco o el gallego. Pues sin contar estos, hay 24 idiomas. Por lo tanto, unificar países, las culturas, somos todos europeos con culturas diferentes, no ha sido fácil. Pero ahora tenemos una estructura que funciona bien. Hay lo que se llama Comisión Europea, que eso es el gobierno. El gobierno. El gobierno de la Unión Europea, es decir, los ministros o los secretarios de Estado. Es decir, ese es el gobierno. Pero es decir, estos secretarios de Estado se van eligiendo por unas características más funcionariales, digo, todas esas estructuras intermedias. Y los comisarios, cada país miembro tiene un comisario en el colegio de comisarios. Por tanto, está la Comisión Europea, que es una estructura administrativa y es el gobierno. Luego está con el colegio de comisarios, donde hay 27 comisarios, cada uno de un país. Y luego está el Consejo, Comisión Europea, Consejo, que es los gobiernos de los 27 países, que se reúnen y deciden las políticas. Y luego está el Parlamento Europeo, que es el único órgano que es electo de forma directa. Es decir, que todos los ciudadanos de la Unión Europea, españoles, italianos, griegos, alemanes, votamos durante cada 5 años para elegir a los eurodiputados. Por tanto, hay 3 instituciones de funcionamiento. La Comisión Europea, que es la que hace las propuestas legislativas, pero no las aprueba, y el Consejo, los gobiernos y el Parlamento Europeo, que tienen la potestad de aprobar las propuestas legislativas al 50%. Por eso decimos la codecisión. Es decir, es tanto los gobiernos de Europa como el Parlamento decidimos al 50% si una normativa, es decir, si una parte bloquea un proceso, no sale adelante. Estos son los 3 órganos. Luego está, aparte, el Tribunal de Cuentas, otros órganos instrumentales, como tendrán ustedes en Estados Unidos, o el Tribunal de Justicia Europeo, otros órganos ya de tipo sectorial. Pero estos son los 3 órganos importantes. Y el Parlamento Europeo es un parlamento en el que cada país y cada ciudadano puede votar. Las elecciones son cada 5 años y la capacidad de decisión, decir que de lo que aprobamos, de lo que la vida que vivimos en Granada o en cualquier parte de Europa, nuestras decisiones diarias, educativas, sanitarias, agrícolas, es decir, de cualquier tipo, el 85% se decide en Bruselas. Es decir, en la Unión Europea. La decisión de nuestras vidas, cómo en nuestras vidas, es decir, qué moneda, es decir, cómo funcionamos, el 85% se decide entre las instituciones de la Unión Europea. Esto es muy importante, es muy difícil. Yo he sido miembro 10 años
es muy complicado porque quizás lo puedan entender en Estados Unidos, que tienen cosas que les ha ayudado a esa unificación más que a nosotros, porque el idioma es algo muy importante. Ujú. Entonces, el tener la dificultad de idioma, ¿qué hacemos en las sedes de la Unión Europea, que son, como ha dicho José Manuel, Bruselas y Estrasburgo? Estrasburgo es la sede oficial, dijéramos, porque allí es donde fue una zona en la Segunda Guerra Mundial, que fue donde hubo más especial de esa Segunda Guerra Mundial, porque era francesa, pasó a ser alemana y después francesa. Por eso allí la sede, pero esa sede estamos una semana al mes y 3 Ah, semanas en Bruselas. O sea, ok. la sede de trabajo habitual es Bruselas. Ujú. Allí estamos, trabajamos, yo me iba desde Granada, he estado hasta hace un año, hasta de 2014 a 2024, me iba todos los lunes, cogía mi avión, me iba a Bruselas y me volvía con suerte el jueves por la noche, a veces el viernes o a veces me quedaba si tenía más trabajo. Y luego tenías que irte a Estrasburgo y todo eso, con lo cual el trabajo ha ido creciendo, la capacidad del Parlamento y luego cada diputado, es decir, formamos unos grupos políticos. Ahora mismo el Parlamento Europeo tiene 720 diputados. Ujú. Y hay 8 grupos políticos. 8 grupos. 8 Ujú. grupos políticos. Yo he pertenecido al segundo grupo más importante del Parlamento, que lo sigue siendo. El primero es el Partido Popular, la derecha europea, y después los socialdemócratas, Ujú. que ha sido el segundo grupo. Y por tanto, este es el funcionamiento, es de mucho trabajo porque allí hay, en el parlamentarismo europeo, a diferencia del español, no está obligado el diputado a votar lo que le mande su grupo político. Oh, Hay libertad de voto. es como en Estados Unidos, entonces. Efectivamente, es como ustedes, Ujú. es como en Estados Ajá. Unidos, es que cada senador que decide lo que... Nosotros igual, ¿eh? Es Ok. decir, entonces eso aquí en España se entiende menos porque en España no es así, En España de pero partido. allí sí, no, allí es... Entonces esto tiene, en mi opinión, ventaja y algún inconveniente. Ventaja, la libertad de que no te veas preso, que tengas que trabajar, pero que tienes que convencer, Negociar, negociar. negociar y Allí es negociar. negociar, debatir. Tienes que ir sumando voto a voto, porque a lo mejor a los italianos no les gusta esto, de no sé qué, aunque sean de tu grupo político. Ujú. Es decir, es muy complejo. Ujú. Por lo tanto, el hábito del consenso, el debate y la negociación es una pieza clave. Es fundamental. Pues Ujú. allí es muy difícil, decir, porque tienes que sumar y allí no va algo y a veces te la juegas, ¿no? Pero tienes que trabajar mucho. Y Ujú. eso yo creo que es muy bueno porque te obliga, probablemente no salga lo que tú quieres si eres ponente, pero lo que salga va a ser lo que quiere la amplia mayoría. Ajá. Y eso es un buen funcionamiento. Eso es Lo muy... mismo sucede con el Consejo. Luego son 3 pilares, de los que 2 son los que tienen al 50% la decisión de todo aquello que influye en nuestra vida, del 85% de las decisiones de nuestro entorno de vida. O sea, es muy importante. Eso, y yo te lo agradezco, porque esa es otra de las preguntas, ¿no? Y me encanta que lo comentes, porque que casi un 85% de lo que pasa en la vida diaria de cualquier persona que vive en un país de la Unión Europea se ha decidido en organismos como los que acaba de comentar Clara Aguilera. Yo pregunto, ¿tú crees, Clara, que la gente es consciente de eso? Porque, por ejemplo, España, que es un país que ingresa en el año 1985, ¿qué ventajas crees tú que aporta a la Unión Europea a que España sea Estado miembro de esa Unión? ¿Y cómo ha beneficiado en el desarrollo social, económico, en estos años que hemos sido miembros? Lo digo porque hay gente que habla en contra de la Unión o que piensan que hay que salirse y ya tenemos el caso, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Que ahora yo creo que se arrepienten. Pero en este caso, vamos a irnos al terreno, como tú has dicho.
el dinero, ¿cómo llega? ¿A qué llega? ¿De qué forma llega? Y las cosas que hacemos desde la Unión Europea. Pues yo creo que eso es algo que la gente no conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en la vida diaria, aquí mismo, esto que tú justo has comentado? A ver, es decir, yo diría, además, nosotros vivimos en una región como Andalucía, pero también España en general, que hemos visto cómo nuestra calidad de vida ha mejorado en las últimas 3, 4 décadas. Eso va unido a Europa. Hmm. Por eso se dice que los españoles somos muy europeístas, sí, porque hemos visto, es verdad que tuvimos la mala fortuna de salir de una dictadura muy tarde. Ujú, Es decir, las dictaduras son malas siempre, pero si además nos llevó hasta el año 75, ujú, pues claro, es decir, por eso ya veníamos de una situación muy mala en servicios ujú, públicos, ujú, en dotaciones de equipamientos sanitarios, escolares, y en todo ese crecimiento que ahora tenemos, no solo que tenemos unos grandísimos hospitales y una grandísima sanidad pública, ujú, ujú, gratuita para todos los ciudadanos, que eso yo sé que es difícil de ver, también difícil de ver en alguna zona de Europa, que mm, estamos ahí luchando por defender la sanidad pública. Bueno, pues todo eso, todas esas inversiones, ese cambio tan importante, es decir, como está viendo de tener no solo los grandes hospitales, las grandes ciudades, sino tener hospitales comarcales, es ujú, decir, en pueblos, en núcleos pequeños para poder atender el objetivo que había hace unos años, y era que todos los ciudadanos europeos tuviesen una disponibilidad de ir a un servicio público sanitario a menos de media hora. oh, wow. Es decir, ese es un objetivo de mucha ambición social. Ujú, Es decir, que tú no ya que haces grandes hospitales en una ciudad grande, en Madrid, Sevilla, tal, sino que quieres que el ciudadano que vive en zonas de montaña y tal, pues en media hora, 30, 35 minutos, esté en un centro con un cierto nivel de asistencia ujú, en condiciones y público. Lo mismo pasó con el sistema público escolar, es decir, que es ujú, muy grande, aunque también hay un sistema privado, pero eso, y concertado también en España y en otros países, pero el sistema público de enseñanza es mm, bastante bueno, con unas universidades públicas y con, es decir, con unas posibilidades y oportunidades para que puedan estudiar los jóvenes, procedan de donde procedan. Nosotros hemos ido viendo, en mi generación familiar, yo fui la primera ujú, titulada universitaria de mi familia. Luego ya han ido, ya soy un poquito más mayor, pero ya la gente más joven, ya hay muchos universitarios. Pero ese salto cualitativo en el que solo eran universitarios en la etapa nuestra de la dictadura, solo la gente que tenía dinero, eso se acabó. Y todo eso está unido a la Unión Europea, ujú, porque Europa tiene una posición, por eso tenemos 10 países que quieren entrar. Es decir, el primer objetivo cuando tú entras como país es que te tienes que igualar económicamente con el más alto. ujú, Eso es lo bueno. Es decir, ujú. no es que te quedas En tu pobre nivel. en tu... No, es que nosotros entramos muy mal en los años 80. Tenemos que igualarnos con la principal economía, que entonces era Alemania y Reino Unido, y había que igualarse. Ujú, Y por eso están los que llaman fondos de cohesión, los fondos estructurales, para hacer carreteras, colegios, equipamientos públicos y que tuviese una calidad de vida. Ahora nosotros, como ya estamos en el alto standing, ujú, España ya está en el alto standing, gracias a ese esfuerzo europeo de unificación, ahora estamos ayudando a los países del este, a países como Polonia, que si ustedes los visitan, en los últimos 10 años, Polonia o las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia o Lituania, Bulgaria, Rumanía, cómo están mejorando su calidad de vida. Tú las ves decir 3 años estar sin ver y dices, qué evolución. ujú. Eso es lo bueno, es decir, que tú entras en el club, en esta asociación, y tú vienes desde aquí más bajo, pero te Te voy voy a a dar ayudar. hasta que llegues aquí. Ujú, Y eso es lo bueno, es decir, queremos igualarnos en el estado de bienestar. Eso es lo bueno. ujú, Ahora por lo tanto, eso es lo que ofrece a España, nos ha dado mucho y ahora nos toca a España ser los que cedamos.
ha Los que pasado con los que ayudemos. ayudemos y cedamos pues, económicamente hacia estos países del este o, por ejemplo, estemos dando una aportación muy importante a Ucrania. Ujú. Es decir, por esa invasión injusta con Rusia. Es decir, y entonces, bueno, pues ahora toca a Ucrania, que esperemos que pronto esté en la Unión Europea, es un grandísimo país, pero que habrá que luego poner todo ese dinero para reconstruirlo al Claro, final, porque ¿no? ahora hay que reconstruir lo que se ha destruido. Entonces, bueno, yo creo que con eso Clara deja absolutamente claro el hecho de la importancia y la influencia que tiene la Unión Europea en la vida diaria. Eh, yo creo que quizá mucha gente no lo acaba de conocer. Yo creo que el objetivo de esta entrevista es también, en este caso, lo estamos haciendo para los estudiantes de FAIU, pero yo creo que mucha gente de la Unión Europea como tal no es muy consciente del nivel de... Yo creo que... ¿Tú cómo crees que se podría mejorar esa percepción? Pasa una cosa, es decir, Sí, primero, hemos ido perdiendo soberanía como españoles, como país, hacia la Unión Europea, pero eso ha redundado en mejora de nuestra calidad de vida. Hay un problema que habrá que no lo hemos conseguido y es que el ciudadano medio de de a Europa pie, claro que sepa. sepa, es decir, el español le simpatiza a Europa, sabe que le ha venido bien, pero no sabe qué hace Europa y qué no hace Europa. Ujú, ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que al final tú sabes lo que hace el alcalde, sobre todo. En Estados Unidos pasará igual. Es ujú, decir, el político más cercano o la política más cercana es la que más conoce. ujú, Tu estado federal, lo que hace. Y cuanto más lejos estás, pues más. ujú, Así nos pasa igual. Aquí está la alcaldesa de Granada, la Junta de Andalucía, el ujú, gobierno de España y después ya Europa, es decir, cuarto ujú. nivel. ¿Y qué pasa? Que muchas veces aquí, cuando hay algo muy bueno, lo hace el que está aquí. Claro, y no se Lo hace, acuerda. dice, es decir, bueno, hemos podido mejorar determinados centros culturales y tal, y no se dice que es con financiación europea, o se dice poco. Ujú, Pero eso es gracias al alcalde, no da igual el color político, ujú. o al gobierno de turno. Y cuando hay cosas que a la gente no le gusta, lo ha decidido Europa. Claro. Entonces, es un mecanismo a veces un poco infantil, lo que hace es que cae y la gente lo compra porque desconoce las funciones de uno y de otro. Claro, la gente no sabe quién Ujú, decide esto. Por ujú, ejemplo, nosotros hacemos una gran apuesta del cambio climático. ujú, Hemos tomado la decisión que en 2050 contaminación cero. Queremos acabar con los combustibles fósiles. Por lo tanto, hay que acabar con los vehículos que usen gasoil, que usen combustible fósil. ujú, Estamos haciendo una apuesta por los coches eléctricos, por determinados vehículos que en 2 décadas puedas eliminar. ujú, O el plástico, ujú, es decir, el uso del plástico. Pues la decisión del uso del plástico, que aquí comprábamos, y las tiendas te daban el plástico y no lo reciclamos, pero no era un elemento tan importante, ha pasado a ser muy sustancial. Es decir, por lo tanto, entonces la gente se quejaba. ¿Por qué? Pues porque tenía un estilo de vida cómodo y tal, y ahora cualquier cosita de plástico te vale más, porque tiene un impuesto. Claro, pero es que ocasiona un problema medioambiental. ujú, Entonces, esto fue muy controvertido, ya a la gente cuando se le explican las cosas, la gente es sensible, la gente lo entiende y lo acepta, pero siempre bueno, esto nos obliga a Bruselas. ujú, No, no, es decir, cuando haga... Entonces ahí es donde yo creo que como político, yo también he sido política andaluza, a veces trampeas un poquito la explicación. ujú, Es decir, bueno, yo he desarrollado la agricultura en Andalucía, el sector del aceite de oliva es el mejor, y es verdad, ujú. pero gracias a Con muchas mucha ayuda aportación europea. europea, claro. Pero yo era consejera de Agricultura y decía, el gobierno de Andalucía ayuda mucho al sector del aceite y en lo de Europa ya venía. Es decir, ahí tenemos. Y luego la distancia. Pues estamos hablando, bueno, claro que estamos hablando de países, es decir, bueno, pasará también en Estados Unidos, es decir, lo Mm, que ven más lejano
Si además... Alaska, a lo mejor, con Washington está lejísimo, ¿no? Claro, no, claro, y con Washington, es decir, determinado dice, bueno, eso... Por lo tanto, es un poco lo que te transmiten. Y aquí hay un poco la picaresca, dijéramos, de que a veces no se vende adecuadamente por los políticos nacionales o regionales, insisto, da igual el color político, lo que realmente aporta Europa. Aquí no hay, en esta ciudad, en esta provincia, ni un solo hospital, colegio, carretera, que no haya dinero europeo. Y por tanto, bueno, si ven ustedes, ven pequeñas cartelitos, ¿no? Y tal, pero no se dice. Luego, ahora, si hay una decisión mala, es que nos obliga a Europa. Y esto además, culturalmente somos muy diferentes, somos todos europeos, pero los mediterráneos tenemos un estilo de vivencia, Italia, Grecia, Portugal, es decir, los europeos del sur, y el norte, los llamados bálticos, es decir, el del Báltico, pues son de otra cultura. Y sin embargo, procuramos salvaguardar el respeto, es decir, que todo puede convivir. Es decir, eso obliga mucho a hablar, a mucha convivencia, pero convives y te respetas. Que te convives y además nosotros somos un continente y Europa que con muchos migrantes que han venido y que queremos que sigan viniendo. Porque en España, si no fuera la inmigración que está viniendo latinoamericana o de África, pues no podríamos salir adelante. Pues somos un continente Así viejo. Que estamos muy agradecidos a que venga gente. Nos parece muy bien que venga gente y que tenga los mismos derechos que nosotros. Exacto. Así que estamos encantados, agradecidos, y que, porque si no, no podríamos decir, porque tenemos muy poca gente, además hay trabajos muchos más que realizar y necesitamos esa gente. Esa gente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Yo hoy he aprendido también de cómo funciona esa Unión Europea y yo espero que vosotros ahora tengáis más claro cuando hablamos de la Unión Europea de qué estamos hablando, porque nos lo ha contado alguien que ha estado en la gestión de esa unión durante una década, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Clara, por estar aquí y a seguir luchando por Europa. Gracias, muchas gracias, Clara. Trasladara que debía estar, porque queremos escuchar al Consejo en este. Quiero decir aquí es que efectivamente la alta protección del lobo ha tenido resultados y son buenos. En ningún caso son transgénicos, ya reconocida dentro y fuera de la Unión Europea. Es el gran valor